Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver los ejercicios del bloque 5 de Física Moderna del examen de la EBAU de Física en la Comunidad de Cantabria en la convocatoria de junio de 2024. Estos serán los ejercicios 9 y 10. El 9 decía, cuando se incide sobre un material con luz con 520 nanómetros de longitud de onda, se liberan electrones con un potencial de frenado de 0,5 voltios. Vamos a comenzar con el trabajo de extracción. Como sabéis, el potencial de frenado se define como la energía cinética de los electrones dividida de la carga del electrón en valor absoluto. Entonces, si tenemos un potencial de frenado de 0,5 voltios, eso nos permite calcular cuál es la energía cinética de los electrones, multiplicando 0,5 voltios por la carga del electrón en valor absoluto, lo cual nos da 8 por 10 a la menos 20 julios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la fórmula que conocemos del efecto fotoeléctrico de que la constante de Planck por la frecuencia de la onda incidente va a ser igual al trabajo de extracción más la energía cinética de los electrones. Esto quiere decir que necesitamos saber a qué frecuencia corresponde la longitud de onda de 520 nanómetros. La frecuencia se puede obtener como c, la velocidad de la luz en el vacío, entre la longitud de onda. Por tanto, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, dividido de la longitud de onda, que habrá que pasarla a metros, multiplicando por 10 a la menos 9, ya que nos daban nanómetros. Si hacemos esto, nos va a quedar una frecuencia de 5,769 por 10 a la 14 hercios. Recordad que hay que poner unidades en todos los cálculos intermedios y en todos los resultados. De forma que el trabajo de extracción puede ponerse como h, la constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 34, multiplicada por la frecuencia, 5,769 por 10 a la 14, menos, despejando, la energía cinética de los electrones, que era 8 por 10 a la menos 20. Esto nos da un resultado para el trabajo de extracción igual a 3,025 por 10 a la menos 19 julios. Y con esto hemos resuelto el primer apartado del ejercicio, por el cual nos daban 0,75 puntos. En el apartado B nos dicen que obtengamos cuál es la máxima longitud de onda que puede provocar el efecto fotoeléctrico. Como sabéis, se define la frecuencia umbral como la mínima frecuencia que provoca el efecto fotoeléctrico y su valor es igual al trabajo de extracción entre la constante de Planck. De modo que dividimos el trabajo de extracción entre 6,63 por 10 a la menos 34 y nos queda que la frecuencia umbral, que es la mínima frecuencia para que se produzca el efecto fotoeléctrico, es 4,562 por 10 a la 14 hercios. Una vez que tenemos la frecuencia umbral, que es la frecuencia mínima, la longitud umbral es la longitud de onda correspondiente con la frecuencia umbral y es la longitud de onda máxima que puede producir el efecto fotoeléctrico. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, pues dividiendo C entre la frecuencia umbral. 3 por 10 a la 8 metros por segundo dividido de la frecuencia umbral que hemos dicho que salía 4,562 por 10 a la 14 hercios, que es 1 partido de segundos. Si hacemos esto, nos queda que la frecuencia umbral es 6,576 por 10 a la menos 7 metros, que se corresponde con 657,6 nanómetros. Y este es el valor de la longitud de onda máxima que hace que se produzca el efecto fotoeléctrico. Por último, en el apartado C, lo que nos piden es la energía cinética máxima que adquirirán los electrones cuando incidimos con una longitud de onda de 280 nanómetros. Lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de que la h por f es el trabajo de extracción más la energía cinética de los electrones. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la frecuencia correspondiente? Bueno, pues como antes, lo que hacemos es dividir 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre 280 por 10 a la menos 9 metros. Esto nos va a quedar un valor de la f, de la frecuencia de la onda incidente, igual a 1,071 por 10 a la 15 hercios, ¿vale? Como lo que nos están pidiendo es la energía cinética máxima de los electrones, pues vamos a hacer la diferencia entre h, 6,63 por 10 a la menos 34, por f, 1,071 por 10 a la 15, menos el trabajo de extracción, que ya lo calculamos previamente, y era 3,025 por 10 a la menos 19. Si hacemos esa diferencia, a lo que vamos a llegar es a que la energía cinética de los electrones es 4,076 por 10 a la menos 19 julios.
Y con esto hemos resuelto el ejercicio número 9 de efecto fotoeléctrico del examen. Por último, en el ejercicio 10 del examen nos dicen que al cabo de 150 días, la actividad radiactiva de una muestra de 10 a la 20 átomos de un elemento ha descendido un 40%. O sea que la actividad, si ha descendido un 40%, entonces es que queda un 60%, ¿vale? Entonces la actividad a los 150 días va a ser el 60% de la actividad inicial. Lo primero que me piden es cuál es la constante de desintegración. Vale, ¿qué hacemos? Pues muy fácil. Sabemos que la actividad en cada instante es igual a la actividad inicial por E elevado a menos la constante de desintegración por el tiempo. Entonces, si sustituimos en el valor de la actividad, que es el 60% de la inicial, no necesitamos conocer la actividad en ese instante porque el A sub 0 va a desaparecer. ¿Y en qué vamos a meter el tiempo? Pues en función de aquello en lo que queramos tener lambda. Si queremos tener lambda en días, a la menos 1 podemos introducir el tiempo en días, ¿vale? Entonces, fijaros, nos queda que 0,6 es E a la menos 150 lambda, ¿vale? Si aplicamos logaritmo neperiano en ambos lados de la ecuación, ya que la incógnita está en el exponente de una E, el número E, tendremos que menos 150 por lambda, porque el exponente bajaría a multiplicar, es igual que el logaritmo neperiano de 0,6. ¿Vale? Entonces, lambda va a ser igual al logaritmo neperiano de 0,6 entre menos 150 y si lo hacemos con estos números, recordad que lambda nos va a salir en días a la menos 1. Y el valor es 0,00341 días a la menos 1. Con esto habíamos resuelto el apartado A, que valía 0,75 puntos. Veamos lo que nos pide el apartado B. Nos dice que saquemos el periodo de semidesintegración. Como sabéis, el periodo de semidesintegración es T1 medio, que se obtiene dividiendo el logaritmo neperiano de 2 entre el valor de lambda constante de desintegración. Entonces, si metemos lambda en días a la menos 1, eso quiere decir que T1 medio nos va a salir en días, y en concreto nos sale 203,54 días. Por tanto, el valor del periodo de semidesintegración es 203,5 aproximadamente días. Bueno, por esto nos daban otros 0,75 puntos. Por último, en el apartado C nos dice que obtengamos cuál será la actividad de la muestra y cuántos átomos quedan al cabo de 150 días. Vale. Este dato de 10 a la 20 átomos que no lo hemos utilizado, vamos a asumir que es el número de átomos inicial. ¿Por qué? Hombre, porque me están preguntando cuántos quedan a los 150 días, entonces estos serán los iniciales, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para saber el número de átomos que quedan? Pues aplicar que el número de átomos en un determinado momento es el inicial por E elevado a menos lambda t. Por tanto, 10 a la 20 por E elevado a menos lambda, que es 0,00341, por el tiempo, que son 150 días. Si hacemos esto, nos va a quedar 5,995 por 10 a la 19 átomos, o si queréis podéis poner también núcleos, que van a ser los que quedan cuando han transcurrido 150 días. Si ahora lo que queremos es saber cuál es la actividad a los 150 días, podemos hacerlo teniendo en cuenta que es el 60% de la inicial, sacando la inicial, o teniendo en cuenta que en cada instante la actividad va a ser igual al producto de la constante de desintegración lambda por el número de átomos en ese instante. Así que si nosotros tenemos que la constante de desintegración hemos dicho que es 0,00341 días a la menos 1 y tenemos que la n, que es el número de átomos, es 5,995 por 10 a la 19 átomos, llegamos a un valor de la actividad de 2,0446 por 10 a la 17 núcleos o átomos al día. Evidentemente, este ejercicio se podría haber hecho correctamente y de forma perfectamente válida pasando los 150 días a segundos, entonces lambda nos hubiera salido en segundos a la menos 1, T1 medio nos hubiera salido en segundos y entonces la actividad a la que llegamos habría podido obtenerse en BQ, ¿vale? Pero como en este caso lo hemos hecho todo partido de día, pues estas unidades son perfectamente válidas. Lo que hay que hacer es escribirlas y no olvidarse de ponerlas. Y con esto hemos resuelto completamente el examen de física en la EBAU en Cantabria en la convocatoria junio 2024. Si te presentas este año al examen, mucha suerte.